Bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a enfrentar el último tema de la unidad número 1 de álgebra, que se llama funciones proposicionales. ¿De qué se trata esto? Resulta que nosotros venimos hablando desde el comienzo de esta unidad, venimos hablando de proposiciones, y lo que se plantea acá es preguntarnos si los siguientes ejemplos son proposiciones o no y qué las caracteriza. Por ejemplo, el número x más 2 es un entero par. Segundo ejemplo, los números y más 2, x menos y, x más 2y son enteros pares. Bueno, como ya están viendo, estas oraciones no son proposiciones porque es imposible determinar su valor de verdad. ¿Por qué es imposible determinar el valor de verdad? Porque a mí me están diciendo el número x más 2 es un número par, pero yo no sé qué valor tiene x. Y entonces no puedo asignarle un valor de verdad a esa proposición, a esa oración, no es una proposición. Lo mismo me pasa con los números y más 2, x menos y, x más 2y, son enteros pares. Si yo no sé los valores que tienen x e y, no voy a poder determinar si eso es verdadero o falso. ¿Qué es lo que las caracteriza? Y que las dos oraciones tienen variables. ¿Cuáles son esas variables? En la primera, la variable es x, tiene una sola variable, y en la segunda, la variable es x e y, tiene dos variables. Entonces, nos dice, una frase declarativa es una proposición abierta, no una proposición como las que veníamos viendo antes. Es una proposición abierta, sí. Contiene una o más variables, que es el caso que veníamos viendo recién. Habíamos dicho que lo que caracterizaba estas oraciones eran que tenían variables. Entonces pueden tener una o más variables, ¿sí? No es una proposición, pero se convierte en una proposición cuando las variables se reemplazan por opciones permisibles, universo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy diciendo en la primera proposición el número x más 2 es un entero par y yo le asigno un valor a x, supongamos que digo que x vale 0. Entonces esa oración sería el número 2, porque 0 más 2 me daría 2, es un entero par. Y ahí puedo asignarle el valor de verdad. O sea que la oración que antes no era proposición, porque tenía una variable de la cual no sabía el valor, se puede convertir en proposición si yo le asigno un valor de verdad no, si yo le asigno un valor a la variable x en este caso, y entonces puedo asignarle un valor de verdad a la oración. Y tercero, se nombran. Miren, la primera oración que habíamos puesto como ejemplo, la voy a llamar P de X. ¿Por qué P de X? P, porque así se nombraban las proposiciones comúnmente. Y ahora, entre paréntesis X, porque hace referencia a la variable que tiene en este caso esta oración. La segunda oración que teníamos propuesta, como tenía dos variables, tanto X, tanto Y, la voy a llamar Q de X, Y. ¿Sí? Si hubiese una tercera variable, X y Z, tendría que poner Q de X, Y, Z. Bien, entonces, estas proposiciones abiertas que les vamos a llamar ahora, o funciones proposicionales, no son proposiciones en sí porque tienen variables de las cuales no sé de lo que estoy hablando. Cuando yo digo cuál es el valor de esa variable o a qué estoy haciendo referencia, ahí se convierten en una proposición y las puedo valorar, puedo decir si es verdadero o es falso.
¿Está bien? Ahora sí son proposiciones. P de X la estoy nombrando, estoy haciendo referencia a la variable que tiene. Dice, el número X más 2 es un entero par. Bueno, X, Q de X, Y, los números son enteros pares. ¿Cuándo van a ser proposiciones? Que ahora el título me dice, ahora sí son proposiciones. Estas dos oraciones se van a convertir en proposiciones si yo delimito, hago referencia, aclaro a qué conjunto me estoy refiriendo. Por ejemplo, le dice, en el marco de los números enteros. ¿Sí? O sea, voy a analizar estas dos oraciones en el marco de los números enteros. O sea que en la primera oración mi X va a ser cualquier número entero. Por ejemplo, el 5. Esta oración P, reemplazada por el número entero 5, se va a convertir en la oración el número 7, porque sería 5 más 2, es un entero par. Y ahí yo puedo decir si es verdadero o falso. O la oración, la negación de la oración valorada en el entero 7 se va a convertir en el número 9 no es un entero par y puedo decir si es verdadero o falso. Así con la oración Q, valoradas con los enteros 4 menos 1, se va a convertir en la oración los números 1, 5 y 2 son enteros pares. Y eso lo puedo valorar a ver si es falso o no, si es verdadero o falso. ¿Está bien? O sea que las oraciones que anteriormente, que son estas dos que están acá al comienzo, no podía decir si eran proposiciones o no, se van a convertir en proposiciones cuando yo diga de qué conjunto estoy hablando o diga quién es esa variable a la que estoy haciendo referencia. ¿Está bien? Entonces dice, según las instituciones, según las sustituciones, algunas proposiciones son verdaderas y otras producen proposiciones falsas, como acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Entonces podemos decir, para algún X, la proposición P con su variable X es verdadera. Para algún X, ¿sí? O sea que para algún número entero, el número X más 2 es un entero par. ¿Se va a cumplir eso? Se va a cumplir que si yo en el conjunto de los números enteros me pase que para algún entero se cumpla que ese entero más 2 me va a dar un número par. Y sí, para algunos se cumple. Por eso puedo decir que es verdadera. Para algunos X e Y, la proposición Q de X y es verdadera. Y a ver, analicemos. Q de X y era los números Y más 2, X menos y X más 2y son enteros pares. Otra vez, tendría que ver si para algún entero X y para algún entero Y, esa proposición Q se cumple. Y para algunos sí se va a cumplir. No se va a cumplir para todos, pero se va a cumplir para algunos. Entonces esa proposición puedo decir que es verdadera. Y para algún X, la negación de la proposición P va a ser verdadera también, porque me está diciendo para algunos. Resulta que ahora vamos a presentar los cuantificadores que, como nos dice en la definición, son símbolos utilizados para indicar cantidad de elementos de un conjunto determinado. Me indica cantidad de elementos de un conjunto determinado. Entonces, por ejemplo, las frases para algún X, para algunos X e Y, cuantifican proposiciones abiertas convirtiéndolas en proposiciones. ¿Por qué? Dijimos que una proposición se convierte en proposición, una proposición abierta, que era la que no sabía si darle valor de verdad porque no sabía bien quién era X y quién era Y. Se convierte en una proposición de las que estoy acostumbrada, de las cuales puedo decir si es verdadera o falsa, cuando las puedo cuantificar, cuando puedo decir de lo que estoy hablando, cuando puedo decir en qué conjunto estoy haciendo
la valoración de esa proposición o a qué conjunto estoy haciendo referencia. Entonces, de los cuantificadores existen dos. Para algún x, define el cuantificador existencial, que se lee también existe algún x, como estábamos viendo recién. Miren, las últimas proposiciones decían, para algún x, la proposición p de x es verdadera, ¿sí? Seguimos en el conjunto de los números enteros. Entonces, para algún x, que sería para algún número entero, la proposición p de x es verdadera. Para algunos x e y, la proposición q es verdadera. Para algún x, la negación de la proposición p es verdadera. ¿Está bien? Ese algunos es el cuantificador existencial, que se escribe de la siguiente manera. Existe un x tal que se cumple la proposición p de x. Esto es lo mismo, existe un x tal que se cumple la proposición p de x. ¿Por qué se lo pongo de las dos formas? Porque en uno de los libros está escrito de esta forma y en otro de los libros está escrito de la otra forma, para que no se confundan y sepan que es lo mismo. Este símbolo hace referencia a un tal que, así se escribe. Existe un x tal que p de x. Existe un x tal que p de x. Existe un x y existe un y, ahí me están hablando de dos variables, tal que p de xy. Esto se lee de la misma forma. Eso hace referencia a un cuantificador existencial que hace referencia a algunos elementos de un conjunto determinado. Algunos elementos de un conjunto determinado, no a todos los elementos de un conjunto determinado. Ahora me pregunta, ¿es una proposición? ¿Cuál? Todos los números 2 por x son enteros pares. Para todos, define el cuantificador universal. O sea, me está diciendo, todos los números multiplicados por 2 son enteros pares. ¿Es una proposición? ¿Todos los números multiplicados por 2 son enteros pares? ¿Qué responderían ustedes? La cuestión es que este todos hace referencia a para todos y define el cuantificador universal. El anterior era existencial, ahora tenemos el cuantificador universal. El cuantificador universal hace referencia a todos los elementos de un conjunto determinado. Todos los elementos. El anterior hacía referencia a algunos elementos. Entonces, el cuantificador universal se lee como para todo x, es como una A invertida. Para todo x se verifica, el anterior era tal que, este es se verifica la proposición p de x. Para todo x, para todo y, se verifica la proposición p de x. Con estas proposiciones cuantificadas, puedo realizar una negación. Por eso el título, negación de proposiciones cuantificadas. Otra vez vamos a analizar el ejemplo en el marco de los números enteros. Ahí me están definiendo un conjunto, ¿se dan cuenta? Me están definiendo un conjunto. Para todo x, o sea que va a ser para todos los números enteros, 2 por x es par. ¿Cómo se escribe eso en símbolos? Para todo x se verifica p de x. ¿Puedo valorar esa proposición? Y pienso en el conjunto de los números enteros. ¿Todos los números que yo multiplique por 2 van a ser enteros? Ahí la puedo valorar como verdadera o falsa. Segunda proposición. No es verdad que para todo x, ¿quiénes son los x? Mis números enteros. 2 por x es par. ¿Cómo se escribe en símbolo? No es verdad que, entre corchetes, todo lo que sigue. Para todo x
se verifica P de X. ¿Quién es P de X? La proposición 2X es par, ¿sí? Es falsa. ¿Por qué? Y porque no se cumple. O sea, no es que no es verdad que para todos los X, 2 por X no es par, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la segunda es la negación de la primera proposición. Si es la negación de la primera proposición y la primera proposición había determinado que era verdadera, entonces la negación va a ser falsa. Y la tercera proposición dice, no es una proposición, dice es equivalente a manifestar, o sea, la anterior, esta negación, es equivalente a manifestar para algunos X, 2 por X no son pares. ¿Está bien? Como dice para algunos, es el cuantificador existencial que se simboliza de esta forma. Existe un X tal que no se cumple P de X. Sigue siendo falsa. ¿Está bien? Es decir, que la negación de para todo X se verifica P de X es equivalente a existe una X tal que la negación de la proposición. Miren bien, la negación de un para todo me genera un existe. Y la negación de la proposición la tenemos escrita acá. La negación del verifica es el tal que. ¿Está bien? Esto está escrito, esto es la escritura del otro libro, pero es lo mismo. Entonces, cuando yo niego una proposición, lo que estoy haciendo es una proposición de estas universales, cuantificadas. Lo que voy a hacer es negar tanto el cuantificador, que puede ser un para todo o un existe, y voy a negar la proposición. ¿Está bien? Cuando yo niego un para todo, me genera un existe. Cuando yo niego un existe, me genera un para todo. Y después hacemos la negación de la proposición. Ejemplo, en el marco de los números enteros. Algunos X son mayores o iguales a 0. Existe un X tal que P de X. ¿Por qué existe un X? Porque me está diciendo que para algunos X se cumple que X es mayor o igual a 0. Ese algunos es el cuantificador existencial, que es el existe. O sea, me está diciendo que la proposición universal cuantificada es existe un X tal que se cumple P de X. ¿Quién es P de X? Que X es mayor o igual a 0. Esa proposición es verdadera. O sea, yo estoy analizando en el conjunto de los números enteros que existen algunos enteros tal que algunos enteros son mayores o iguales a 0. ¿Está bien? ¿Eso es verdadero? Y sí, es verdadero. Si yo voy a negar esa proposición, la negación de la proposición que acabo de decir, esa proposición, obviamente, si la anterior era verdadera, la negación va a ser falsa. ¿Cuál va a ser la negación? Acuérdense que la negación del existe me generaba un para todo. La negación del tal que genera el verifica. Y la negación de la proposición me va a quedar de esta forma. ¿Cuál sería la negación de la proposición? X no es mayor o igual a 0. Que no sea que no sea mayor o igual a 0 va a ser igual a decir que es menor a 0. ¿Está bien? Entonces, esta proposición, la negación de esta proposición sería, para todo X se verifica, si leemos esta proposición, X es menor a 0. ¿Está bien? Y eso me genera un falso. ¿Por qué? Y porque no se cumple que para todos los enteros X es menor a 0. O sea, no se cumple que todos los enteros sean menores a 0. Por eso es falso. Ejemplo. Cambiamos de conjunto.
Vamos al conjunto de los números reales. Números reales. Entonces me dice, bueno, en el universo que estoy considerando, que es el conjunto de los números reales, las proposiciones abiertas P, Q, R y S están dadas por. Me definen proposiciones abiertas de las cuales no puedo decir si son verdaderas o falsas hasta ahora. X es mayor o igual a 0, X cuadrado es mayor o igual a 0, X cuadrado menos 3X menos 4 mayor, es igual a 0 y X cuadrado menos 3 es mayor a 0. Estas son mis proposiciones abiertas. Entonces me dice, las siguientes proposiciones son verdaderas, ya me lo está diciendo, son verdaderas. ¿Cuál? Y existe un X tal que P de X y R de X. Si la traduzco es, existe un número real, porque me determinaron que estaba hablando del conjunto de los números reales, existe un número real tal que P de X era X es mayor o igual a 0 y R de X era X cuadrado menos 3X menos 4 es igual a 0. Existe un número real tal que se cumplen esas dos condiciones. Y sí, debe existir un número real tal que sea mayor o igual a 0 y que cumpla con esa ecuación cuadrática. Como me dice, existe un número real, es válida, es verdadera. Segunda proposición, de la cual yo sé que ya es verdadera porque me lo está diciendo. Para todo X se verifica P de X, entonces Q de X. Ya vamos a analizar esa. Me dice, para todo número real se verifica que si X es mayor o igual a 0, entonces X cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Es verdadero? Eso es lo mismo que decir, existe un X, o no es lo mismo que decir, es, si esta es verdadera, la proposición para todo X, P de X, entonces Q de X, también va a ser verdadera la proposición existe un X, P de X, entonces Q de X. ¿Por qué? Porque si se cumple que para todo número real se verifica que si X es mayor o igual a 0, entonces X cuadrado es mayor o igual a 0, también se va a verificar o también va a ser verdadera la proposición que existen números reales, por lo menos uno, tal que X es mayor o igual a 0, entonces X cuadrado es mayor o igual a 0. O sea, si se cumple para todo número real, se cumple para algunos. Siguiente ejemplo. Seguimos con las mismas proposiciones abiertas y ahora me está ejemplificando proposiciones falsas. La primera es, para todo X, Q de X, entonces S de X. Para todo número real, porque estoy en el conjunto de los números reales, se verifica que si X cuadrado es mayor o igual a 0, entonces X cuadrado menos 3 es mayor a 0. A ver, pensemos. ¿Se puede cumplir para todo número real esas dos condiciones? No el condicional en realidad. Se verifica que si X cuadrado es mayor o igual a 0, entonces X cuadrado menos 3 es mayor a 0. Con que encuentre un solo ejemplo que no se cumpla, es decir, un contraejemplo, esta proposición ya es falsa. Por ejemplo, 1 pertenece al conjunto de los números reales. 1 al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces, 1 al cuadrado menos 3 es mayor a 0 y no se cumple. Por eso es falsa. Segundo ejemplo, para todo X se verifica R de X o S de X. La traducción sería, para todo número real se verifica que X cuadrado menos 3X menos 4 igual a 0, X cuadrado menos 3X menos 4 es igual a 0, o X cuadrado menos 3 es mayor a 0. ¿Se cumple para todo número real? Y no se cumple para todos los números reales. Se puede cumplir para algún número real, pero no para todos. Tercera proposición. Para todo X
Se verifica R de X, entonces P de X. La traducción sería, para todo número real, se verifica que x cuadrado menos 3x menos 4 es igual a 0. Entonces, x mayor o igual a 0. Esto lo pueden sacar fácilmente si ustedes resuelven esta ecuación cuadrática, ¿no? Pero bueno, supongamos que no me acuerdo cómo resolver esta ecuación cuadrática. ¿Se cumplirá que para todo número real que verifica esta ecuación, entonces siempre esta x va a ser mayor o igual a 0? ¿No se cumple para ninguna x, por ejemplo, negativa? Bueno, ya habíamos dicho que era falsa, ¿no? Por eso se los dejé para pensar, pero ya es falsa. Podrían resolverlo a ver qué les da. Bueno, termino este video con ejercitación, obviamente para que piensen en lo que hemos visto y puedan resolverlo, compártanlo en el grupo como hicieron con el tema anterior y les hice el primer ejemplo para que vean a lo que me refiero que tienen que hacer. Dice, escribe simbólicamente y determina los valores de verdad de cada proposición. Para todo x entero, o sea, a mí me está diciendo que x es entero. Existe un y, pero de y no me está diciendo si pertenece al conjunto de los enteros o a qué conjunto pertenece, así que de y no puedo decir quién es. De tal manera que x más y es igual a 24. O sea que para todo entero x existe un y que puede ser entero, racional, real, lo que sea, de tal manera que siempre esa suma me va a dar 24. Es verdadero, ¿por qué? Y porque pienso, para todo entero x, cualquier número entero x, va a existir un y que me genere esta suma, y sí. Bueno, lo mismo tienen que hacer con las otras proposiciones. Ojo acá, miren, para todo x entero existe un entero y. Ahí ya me está definiendo las dos variables a qué conjunto pertenecen. Tienen que traducirla de esta forma y definir si es verdadera o falsa. Y el siguiente ejercicio lo que quiere es que estas proposiciones las nieguen. Acuérdense que las negaciones actúan sobre los cuantificadores y después sobre la proposición. La negación de los cuantificadores es fácil porque tenemos dos opciones, ¿no? Solamente o para todo o existe. Listo. La negación del para todo es el existe y la negación del existe es para todo. Y la negación de estos dos va a ser este el existe y este el para todo. Eso no hay problema. El tema es cuando yo tengo que negar la proposición, acuérdense de lo que ya saben anteriormente. Es una conjunción, entonces, ¿qué puedo aplicar? La negación de la negación y la negación de un condicional. ¿Está bien? Bueno, este es un tema muy lindo, fácil, con el que terminamos la unidad número 1, así es que espero que lo hayan entendido y felicitaciones por haber terminado la primera unidad de álgebra. Nos vemos la próxima clase.